La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto volver a conversar con Óscar Ocampo, quien es coordinador de energía del IMCO, sobre este tema, evidentemente, que caló y que hay que revisar, y que son las consultas que solicitó Estados Unidos con México para dialogar sobre la política energética en el marco del TEMEC. Y es que, bueno, se sabe justamente de esta determinación. Estados Unidos reclama que la política energética de la Administración Federal Mexicana viola disciplinas a las que el Estado mexicano se comprometió en el TEMEC, sobre todo en capítulos como acceso a mercado, inversión, empresas de propiedad del Estado, esto de privilegiar a Pemex y CFE también. En fin, Óscar, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de volver a platicar con ustedes sobre este tema tan controversial de estos días. Por supuesto, igualmente para nosotros un gusto, Óscar, volver a conversar. Y bueno, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta situación? Bueno, al final del día estamos hablando de la crónica de una consulta anunciada. Es decir, hace unos días la representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, envía formalmente la solicitud para iniciar las consultas, pero realmente las consultas se iniciaron mucho tiempo antes, ¿no? De manera más informal quizá, pero recordemos que el enviado especial para cambio climático de la administración Biden, el secretario Kerry, ha venido a México 4 veces en el último año. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, estuvo en México. Han habido cartas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, reclamando a la administración Biden tomar acciones contra la política energética mexicana, que en su opinión, y probablemente su opinión sea correcta, viola con claridad el TEMEC, ¿no? Y yo estoy hablando, es decir, el representante comercial, que refiere específicamente a los capítulos al capítulo 2 de acceso a mercado y trato nacional, al capítulo 14 de inversión, ¿no? Que estipula claramente que una vez que una parte abre unilateralmente un sector previamente cerrado, esta apertura no se puede revertir, y eso es clarísimo en el capítulo 14 del TEMEC, lo que en inglés se le conoce como la Rat Clause, y en México se traduce quizá no tan precisamente como la cláusula de cremallera, ¿no? Es decir, una vez que se abre ya no puedes volver a cerrar. Y México claramente lo que está intentando hacer es cerrar. También señala que se viola el capítulo 22 del TEMEC sobre empresas por del Estado, donde se estipula claramente que las empresas estatales, es decir, en este caso Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, tienen que operar bajo consideraciones comerciales sin recibir beneficios indebidos y con una regulación independiente e imparcial, tanto para los privados como para las empresas públicas. Y finalmente el capítulo 29 de publicación, administración de regulaciones, que expresa que la legislación, la regulación se debe aplicar de manera uniforme, consistente y razonable para todos los participantes de los mercados. ¿Y qué es lo que dice Yostial? Bueno, México no está implementando de forma uniforme y consistente la regulación porque no la está aplicando de igual forma para Pemex o la CFE, de la misma manera que la aplica a las partes privadas, ¿no? A los participantes privados de los mercados. Muy brevemente, esas son las violaciones que señala Yostial. Bueno, México tendrá ahora que reparar su defensa durante estos 75 días de consultas, y en caso de no llegar a un acuerdo, en octubre empezará el proceso para establecer ya propiamente un panel de solución de controversias Estado-Estado. Sí, se ha venido explicando justamente el proceso, y ustedes lo ponen también en el artículo, que esta petición de consulta detona entonces un proceso que tendría que durar máximo 75 días para solucionar el tema, ¿no? Las consultas se deberán celebrar a más tardar 30 días después de la solicitud formal. Si no se alcanza un acuerdo en este plazo, entonces se solicita este panel de solución de controversias que nos decías. Cuando se definan los integrantes del panel, habrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución a la controversia. ¿Hasta qué punto crees que llegue, Óscar? Bueno, las consultas han estado complicado que lleguen a buen puerto porque, en primer lugar, como les dije hace un momento, ya se viene, es una conversación que ya lleva abierta meses, si no es que más de un año, entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sobre la política energética y las potenciales violaciones que esto implica para el Tratado de Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, cuando una parte se va a consultas, la realidad es que está dispuesta a llegar a las últimas instancias, ¿no? Porque hasta ahorita
prácticamente ningún caso se ha resuelto en la etapa de consultas, ¿no? Prácticamente todos han llegado al mecanismo de solución de controversias Estado-Estado, ¿no? Es decir, al PAC. Y en este caso, quizá de los precedentes que hay en el Telecán original y en el TEMEC, ¿no? En el Telecán original, el caso del acceso al mercado de los camioneros mexicanos, en el TEMEC, las reglas de origen, los lácteos, por ejemplo. Y al final, en todos estos casos, hemos llegado al panel Estado-Estado. Y en este caso, que es más complicado que todos esos, lo más probable es que no se solucione en la etapa de consultas, sino que acabemos en el establecimiento de un panel. Uh-huh. Ahora, se ha criticado también mucho por parte del gobierno federal, integrantes de la 4T o de Morena, que al parecer la oposición es como si celebrara justamente este anuncio de las consultas. Y entonces, bueno, han vuelto con esta retórica y este discurso de que se le desea mal a México si se está a favor de que eventualmente se establezcan sanciones por parte de Estados Unidos. Es decir, como siempre, el aspecto político en este tipo de situaciones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué podría pasar? Y sobre todo también preguntarte, Óscar, en un momento determinado, ¿sería la Secretaría de Economía quien emprenda la defensa de la postura mexicana? ¿Por qué economía y no energía? Pues yo creo que lo que hay que celebrar es que este tipo de fricciones se resuelvan mediante los canales institucionales que otorga el propio TEMEC. Uh-huh. Y más aún, que del Telecán TEMEC, una de las partes modernizadoras como la renegociación, son precisamente los paneles. En el Telecán original los paneles nunca funcionaron propiamente porque se podía bloquear el establecimiento del panel al bloquear un panelista, ¿no? Si una parte decía, oye, yo no me gusta tu panelista, efectivamente quedaba bloqueado el establecimiento de un panel. Ahora se elimina esa posibilidad al tener listas preseleccionadas, es decir, panelistas preaprobados por las tres partes, y hay que celebrar que existan esos canales, estos mecanismos para resolver los diferendos que pueden entre las partes, ¿no? Esa parte yo creo que hay que celebrarla. ¿Y por qué economía y no energía le toca llevar la defensa del Estado mexicano? Porque la parte de comercio exterior recae sobre economía. Independientemente del tema que se trate, sea reglas de origen o sea en este caso la política energética, a quien corresponde la defensa legalmente es a la Secretaría de Economía y específicamente a la parte de comercio exterior dentro de la Secretaría de Economía. Óscar Ocampo, te saludo con mucho gusto, Arturo González. Parece que el discurso de la presidencia se está yendo hacia los extremos o planteando un escenario de extremos, mejor dicho, como si la soberanía energética no fuera compatible con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de que ese tratado fue avalado en su negociación y firma por el actual gobierno, digamos, desde que estaba en fase de preparación, aunque el gobierno no estaba instalado, tenía una voz importante, Jesús Seade, quien estaba visualizando y supervisando esa negociación. ¿Es así? O sea, es decir, ¿es incompatible la soberanía energética que pretende el gobierno de López Obrador con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Rotundamente falso. La soberanía energética o la no soberanía energética, este objetivo de política pública de la actual administración, no es en sí mismo incongruente con el TEMEC. Lo que es incongruente con el TEMEC es el trato diferenciado hacia los inversionistas de Canadá y Estados Unidos. Es decir, nada en el TEMEC impide a México explotar los recursos de su suelo, nada en el TEMEC impide a México o impide a Pemex y a la CFE ser exitosas y ser exitosos en los mercados de hidrocarburos y en el mercado eléctrico. Lo único que la única limitante que les pone el TEMEC es actuar arbitrariamente en contra de los inversionistas canadienses y estadounidenses. Uh-huh. Pero nada impide en el TEMEC a la actual administración llevar a cabo los objetivos de política energética. Es decir, básicamente lo que tiene que haber es un piso parejo para los inversionistas en el sector, ya sean de México, de Estados Unidos o de Canadá, sin preferencias. Exactamente. Ok, ahora, en ese camino, ¿qué está buscando el presidente o el gobierno de la República? Si parece muy claro el asunto y al final creo que quienes acudan a los paneles de parte de México pues tendrán que reconocer lo que está firmado, digo, porque no puede ser de otra manera, sino pues mejor que no haya tratado, ¿no? ¿Qué están buscando? O sea, en realidad hay una postura, digamos, legítima, fidedigna de parte del gobierno, o más bien
se convierte ya como en una especie de hablarle a un público que no necesariamente es el que va a sentarse a la mesa en los paneles que se establezcan? Bueno, el equipo legal del gobierno mexicano, no que vaya eventualmente a defender al Estado mexicano en un panel, tendrá que armar su caso jurídico, no más allá de las consideraciones políticas, el cual va a ser difícil de sustentar, hay que decirlo. Sí. Y por otra parte está también, en lugar de dudas, la parte de narrativa, la parte del discurso político, ¿no? Recordemos que el presidente declaró que va a poner su postura, va a establecer su postura en el desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México el 16 de septiembre, ¿no? Cosa que es un tanto peculiar, ¿no? Pero sí. Así que claramente hay una parte de narrativa política, sin lugar a dudas, que el presidente es muy bueno para explotar, pero por otro lado la parte jurídica tendrá que sustentarse en argumentos técnicos, ¿no? Y ahí va a ser mucho más complicado sostener la defensa del Estado mexicano. Porque hasta ahorita lo que ha dicho Economía, lo que ha dicho Energía, es que el capítulo 8 del TEMEC reafirma el derecho soberano de México de modificar su constitución. Bueno, por eso ningún tratado comercial te lo impide. Ese capítulo lo que sí te dice es que ese capítulo de 9 cuartillas y de 167 palabras dice dos cosas. El primero sí, que México es propietario de los hidrocarburos en el subsuelo, es decir, no habla de toda la cadena de valor de los petrolíferos, ni habla de la generación eléctrica, que no es un recurso, sino es un proceso tecnológico. Y además, en su segundo párrafo, dice otra cosa, dice, esto sin que vaya en menoscabo, Sí. o en detrimento de los derechos de los inversionistas de las otras partes. Es decir, esto sin que vaya en detrimento de los derechos de los inversionistas de Canadá o de Estados Unidos. ¿Cuál es? Así es que intentar la defensa en este capítulo pues es un argumento un tanto endeble. Claro. ¿Cuál es el peor escenario y cuál es el mejor escenario? Bueno, el mejor escenario sería no llegar a un panel, ¿no? El mejor escenario sería que las consultas funcionaran, que se llegara a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, y que en este acuerdo no implique cerrar los mercados energéticos, ¿no? Que este acuerdo, que se llegue a algún acuerdo que permita dar certidumbre jurídica, regulación con visión de largo plazo, retomar esquemas para invertir en tecnologías renovables. Ese sería el mejor escenario. Ya. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es llegar a un panel, que México pierda el panel y enfrentar represalias comerciales. Ese sería el peor escenario, ¿no? Que son multas, ¿no? Son multas. ¿Perdón? Son multas, las represalias son multas, son sanciones. No exactamente. ¿No? En caso de que el Estado mexicano llegase a perder el arbitraje, y el laudo arbitral vaya en contra de la política energética de este gobierno, corre un plazo de 45 días para corregir la práctica por la cual se te demandó. Es decir, en este caso, corre un plazo de 45 días para corregir la política energética del Estado mexicano, ¿no? Pensemos la reforma a la ley de la industria eléctrica, los permisos de la CRE y de la CENER, el tema del gas natural, la nombre de límites máximos de azufre. Y en caso de no cumplir en este plazo de 45 días, entonces las otras partes pueden tomar represalias en forma de aranceles. Ya. Por el monto del daño estimado, ¿no? Ahorita se habla de un daño de 30,000 millones de dólares, entonces en principio Estados Unidos podría imponer aranceles por un valor total de 30,000 millones de dólares a productos seleccionados de las exportaciones mexicanas. O podría, por ejemplo, hacer lo que se llama un carrusel arancelario, que es ir cambiando los bienes a los cuales le pones un arancel para ir causando el mayor daño, para ir causando la mayor presión. Y un ejemplo muy puntual de esto. Recordemos que en la administración anterior, la administración Trump, cuando le imponen aranceles al acero y al aluminio mexicano, de todo el mundo, pero estamos hablando del caso mexicano. ¿Qué hace Economía? Lo que hace es poner aranceles tácticamente a los manzaneros de Washington, a los puerqueros de Iowa, a los queseros de Wisconsin, al Bourbon de Kentucky. ¿Por qué lo ponían en estos bienes tan tácticamente? La razón era porque eran los distritos políticamente más activos, los que más llamaban hacían al Capitolio, o los distritos de congresistas clave, ¿no? Los queseros de Wisconsin, porque Paul Ryan era el líder de la Cámara de Representantes en ese momento, y él era de Wisconsin. El Bourbon de Kentucky, porque Mitch McConnell era el líder de los republicanos en el Senado estadounidense, y él es de Kentucky. Así es que con este tipo de tácticas
se puede ejercer una presión para corregir esa práctica. Y México fue exitoso en ese momento, y lo ha sido en el pasado. Y algo similar podría ser Estados Unidos, ¿no? ¿Qué podría grabarla México? Los aguacates de Michoacán, o los tomates de Sinaloa, o algunas autopartes, por ejemplo. Ese es el peor escenario. Que México enfrente represalias comerciales en caso de perder el laudo arbitral y de no corregir las prácticas. Muy bien. Bueno, pues ojalá que no se llegue a ese punto. Estaremos atentos a todo el procedimiento. Óscar, pues muchísimas gracias por clarificarnos el panorama sobre este asunto y pendientes también a lo que vayan publicando desde el IMCO y a tus artículos concretamente como coordinador de energía. Muchísimas gracias, Óscar. Encantado, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, es Óscar. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y es que si se van llegando a los topes máximos de los diferentes plazos, entonces todo podría acabar, digo, el informe final, en mayo del 2023, si es que se va llegando a los límites en cuanto al tiempo del establecimiento de los paneles, de la designación de los panelistas, del informe preliminar y del informe final. Vamos a la pausa, 8:08, 23 grados, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder